¿Quién podría encarar a Denzel Washington? Denzel Washington es uno de los actores más respetados del planeta. El hombre detrás de Training Day, Malcolm X y Fences ha sido venerado por su intensidad, su presencia imponente y su capacidad para convertir cualquier papel en una lección de maestría actoral. Durante más de 4 décadas, ha marcado el cine estadounidense con una fuerza moral inquebrantable, construyendo su leyenda sobre excelencia, disciplina y respeto. Pero detrás de esa imagen de sabiduría, elegancia y serenidad, se esconde un carácter implacable. Denzel no tolera la falta de profesionalismo, no acepta la mediocridad y jamás cede cuando sus principios están en juego. Aunque en público mantiene una compostura ejemplar, en privado ha protagonizado enfrentamientos tan tensos que cambiaron para siempre su relación con algunos de los actores más famosos del mundo. Desde silencios cortantes, choques ideológicos, hasta colegas vetados de por vida, Denzel ha demostrado que su respeto no se regala, se gana, y que perderlo tiene consecuencias. ¿Quiénes son los actores que Denzel Washington no soportó? Vamos a descubrir quiénes fueron, qué ocurrió, y por qué quedaron fuera del mundo de uno de los intérpretes más poderosos del cine moderno. Número 6. Russell Crowe. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix. La tensión entre Denzel Washington y Russell Crowe alcanzó su punto más alto durante la producción de American Gangster, donde ambos fueron elegidos para interpretar a Frank Lucas y Richie Roberts. Lo que prometía ser una colaboración épica entre dos ganadores del Oscar, terminó revelando un antagonismo profesional apenas disimulado. Sus enfoques eran completamente opuestos. Washington llegaba con una preparación metódica, un respeto absoluto por el proceso y una ética que imponía orden en el set. Crowe, en cambio, se sumergía en sus personajes de manera volátil, alimentándose del conflicto, provocando tensión y, en ocasiones, cruzando la línea del respeto. Denzel opera con una dignidad y enfoque impresionantes, recordó el director de fotografía Harry Savitz, mientras Russell parecía alimentarse del conflicto y la tensión, de formas que hacían sentir incómodos a todos. El punto de quiebre llegó cuando Crowe fue acusado de maltratar verbalmente a miembros del equipo técnico. Para Washington, eso fue inaceptable. Su visión del cine incluye un principio innegociable. Todos, sin importar su rol, merecen ser tratados con respeto. Aunque no hubo escándalos públicos, Denzel intervino, y desde entonces la relación quedó marcada por una distancia imposible de revertir. La cordialidad se volvió fría, y Russell Crowe desapareció para siempre del mundo de Washington. Porque en su universo, el talento no es suficiente. El carácter es lo que determina quién puede quedarse. Número 5. Sean Penn. El conflicto entre Denzel Washington y Sean Penn no fue explosivo, pero sí profundo. Una colisión ideológica que dejó una distancia insalvable entre dos actores con enorme talento, pero visiones del mundo radicalmente distintas. Durante los años 90 y 2000, ambos fueron considerados para papeles similares, personajes complejos, con carga política, protagonistas de dramas serios. Pero mientras Denzel elegía el camino del ejemplo personal, discreto y centrado en el trabajo, Penn tomaba el megáfono, la pancarta y el discurso. Washington prefiere cambiar el mundo desde adentro, a través de la calidad de su trabajo y la coherencia con sus valores. Penn cree que un actor tiene la responsabilidad de usar su fama para confrontar públicamente los problemas sociales y políticos del momento. Denzel cree que lo importante es la obra misma, explicó el productor Scott Rudin, que trabajó con ambos en proyectos distintos. Sean cree que un actor debe tomar una postura política abierta. Son filosofías incompatibles. Las tensiones se intensificaron cuando Penn empezó a hacer declaraciones públicas en las que, sin nombrarlo, criticaba a aquellos colegas que no se manifestaban políticamente. Washington lo tomó como algo personal. Lo que más dolió no fue el desacuerdo, sino la insinuación, que el compromiso de Denzel fuera visto como tibieza, cuando en realidad, para él, el respeto se construye en silencio. El punto más incómodo llegó durante un evento benéfico donde ambos participaron. Penn habló frente a las cámaras. Washington trabajó entre bastidores. El contraste fue evidente, y la distancia irreversible. Ambos se preocupan por la justicia, pero cada uno ve al otro como parte del problema. Número 4. Gary Oldman. Porque él es el héroe que se merece la ciudad, pero no el que necesitamos ahora. Así que lo perseguiremos.
El conflicto entre Denzel Washington y Gary Oldman nunca se convirtió en un escándalo, pero dentro de la industria es bien sabido que ambos actores, a pesar de su talento incuestionable, jamás pudieron encontrar un terreno común para colaborar. El problema fue, desde el inicio, una cuestión de método. Washington es riguroso, disciplinado y mantiene una línea clara entre el personaje y el ser humano. Oldman, en cambio, se sumerge tanto en sus papeles que a veces pierde de vista las realidades del rodaje. Durante los años 90, cuando ambos consolidaban su posición como fuerzas dramáticas dominantes, se discutió la posibilidad de reunirlos en un mismo proyecto. Las conversaciones no pasaron de ahí. Las diferencias eran demasiado marcadas. Denzel exige profesionalismo, respeto por el equipo, control emocional. Oldman, en aquella etapa, era conocido por sus técnicas extremas de inmersión y por un comportamiento errático que incluía excesos fuera del set. Gary desaparece en sus personajes, pero a veces también desaparece del rodaje, recordó la directora de casting Ellen Lewis. Denzel necesita trabajar con personas que puedan encontrar la verdad del personaje sin perder el equilibrio personal. La distancia se profundizó cuando Washington fue informado por colaboradores de confianza sobre episodios en los que Oldman habría tenido comportamientos destructivos, impulsados por problemas personales y presuntos abusos de sustancias. Más tarde, las declaraciones públicas de Oldman sobre ciertos temas delicados solo reforzaron la idea de que no compartían los mismos valores. Para Denzel, eso fue suficiente. No importa cuán grande sea el talento, si no hay integridad, no hay colaboración posible. Oldman fue borrado silenciosamente de su radar, y así, dos leyendas que podrían haber compartido pantalla, quedaron en extremos opuestos. Número 3. Mel Gibson. El antagonismo entre Denzel Washington y Mel Gibson es uno de los más significativos y dolorosos de Hollywood. No comenzó con odio, al contrario. Durante los años 90, Denzel admiraba el talento de Gibson, su intensidad, su capacidad como director, su visión artística. Pero todo cambió, y cambió para siempre. La relación empezó a deteriorarse lentamente, a medida que Gibson se veía envuelto en una cadena de escándalos públicos, declaraciones ofensivas, acusaciones de conducta abusiva, problemas legales. Cada incidente erosionaba la imagen de un artista que, para Denzel, ya había cruzado una línea. Denzel tiene tolerancia cero para el comportamiento que degrada a otras personas, explicó el director Antoine Fuqua, que ha trabajado con Washington en múltiples proyectos. El punto de no retorno llegó cuando las controversias de Gibson, de alto perfil y ampliamente documentadas, fueron vistas por Washington no solo como errores personales, sino como violaciones morales graves. Y para él, el respeto es algo que no se puede separar del arte. A diferencia de otros que optaron por el silencio o la tibieza, Denzel tomó una posición firme, sin declaraciones públicas agresivas, sin escándalos, solo distancia, firme, silenciosa, definitiva. Rechazó toda posibilidad de colaboración. Y no fue por orgullo, fue por principios, porque Washington no puede, ni quiere, compartir escena con alguien cuya conducta contradiga de forma tan clara sus valores sobre dignidad humana y responsabilidad profesional. La decepción fue real, porque en Gibson, alguna vez, Denzel había visto una promesa. Pero cuando se pierde el respeto, ya no hay nada que salvar. Número 2. Katherine Heigl. Pero no olvides que mientras tú debes 200,000 en préstamos, yo pagué todo. La tensión entre Denzel Washington y Katherine Heigl no se originó en un set compartido ni en una pelea directa. Fue algo más sutil y más generacional. Ambos coincidieron en proyectos con calendarios promocionales cruzados. Las interacciones fueron breves, pero reveladoras. Y para Denzel, más que suficiente. Washington representa la vieja escuela, el respeto al oficio, la gratitud por cada oportunidad, la lealtad a los colegas, incluso cuando hay desacuerdos en privado. Heigl, en cambio, se convirtió en símbolo de una nueva generación de actores, más impulsivos, más dispuestos a criticar abiertamente los proyectos en los que trabajan y a exponer públicamente sus frustraciones. Denzel viene de una generación que cree que apoyas a tus colaboradores en público, incluso cuando hay diferencias en privado, explicó la publicista Bumble Ward. Katherine representa otro enfoque, donde la autenticidad personal se pone por encima de la diplomacia profesional.
El conflicto se cristalizó cuando Hegel comenzó a hacer declaraciones públicas, criticando abiertamente a directores, guiones y compañeros de reparto. Esos comentarios, que se volvieron conocidos dentro de la industria, violaron las creencias fundamentales de Washington sobre el respeto en el trabajo. Durante eventos del medio, esa incompatibilidad se volvió evidente. La presencia de Denzel, siempre digna y profesional, contrastaba con el tono más informal y despreocupado de Hegel hacia colegas y prensa. No hubo escándalo, no hubo discusión, solo una certeza: jamás trabajarían juntos, porque para Washington, lo que se dice fuera del set también construye o destruye una carrera. Número 1. Jared Leto. Bla, 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 bla. Creo que tanto parloteo te hará daño. El conflicto entre Denzel Washington y Jared Leto representa algo más que una diferencia de estilo. Fue un choque metodológico, filosófico y casi existencial sobre qué significa actuar. Ambos coincidieron en The Little Things, 2021. Dos actores de renombre, con talento de sobra y el mismo objetivo: encarnar personajes complejos. Pero lo que ocurrió en ese rodaje dejó claro que estaban en extremos opuestos de lo que significa crear un personaje. Washington se prepara con precisión quirúrgica, estudia, ensaya, respeta el espacio. Nunca pierde de vista la línea entre el personaje y la persona. Leto, en cambio, vive dentro de sus papeles, se mantiene en personaje incluso fuera de cámara. Y en este caso, su interpretación obsesiva de un sospechoso de asesinato se volvió inquietante. Para todos, Denzel accede a la verdad del personaje a través de la psicología, no de la despersonalización, explicó el coach de actores Larry Moss, que ha trabajado con ambos por separado. Jared cree que hay que reemplazar completamente la identidad para ser auténtico. Durante el rodaje, Leto evitó incluso mirar a Denzel a los ojos fuera de escena. Se comportaba como si realmente fuera el hombre que estaba interpretando. Y para Washington, eso no era compromiso. Era una falta de respeto al proceso de todos. Lo que pudo ser una colaboración memorable se volvió tensa, incómoda, distante. Denzel no lo dijo públicamente, no lo necesitó. Los que estaban ahí lo entendieron. Y cuando se apagaron las luces del set, también se cerraron las puertas para una futura colaboración. Porque para Washington, la transformación artística no puede justificar el caos. Y cuando un actor olvida que hay un equipo entero trabajando detrás, queda fuera del círculo. Denzel Washington nunca necesitó levantar la voz para hacerse respetar. Nunca buscó el conflicto, ni se dejó arrastrar por la polémica. Pero quienes lo conocen de cerca saben que su silencio puede ser más contundente que cualquier declaración. En los pasillos de Hollywood, su sola presencia impone. Y cuando algo no encaja con su forma de entender el oficio, simplemente se aleja, sin dar explicaciones. En una industria donde el ego suele ser más grande que el talento, donde la improvisación reemplaza al compromiso y donde muchos olvidan que el cine es un trabajo colectivo, Denzel se ha mantenido firme. Representa otra generación, otro código, una ética de trabajo que ya no se enseña, pero que él exige. Puntualidad, respeto, preparación, humildad. Para él, cada persona en un set, desde el director hasta el último asistente, merece ser tratada con la misma consideración. Porque todos hacen cine, todos construyen la historia. Su legado no se basa únicamente en papeles legendarios o premios acumulados. Lo que verdaderamente lo distingue es su coherencia, la forma en que ha elegido cada proyecto, cada palabra, cada gesto. Nunca ha sacrificado su integridad por una oportunidad. Nunca ha justificado el maltrato en nombre del arte. Nunca ha tolerado que la fama sirva como excusa para comportamientos abusivos o egos descontrolados. Denzel no cancela a nadie, no necesita hacerlo. Tampoco guarda rencor. Simplemente observa, evalúa y decide. Y cuando toma distancia, cuando corta ese vínculo invisible que lo une a otro actor, no hay retorno. No por soberbia, sino porque en su mundo, el respeto no se negocia. O se tiene, o no se tiene. Y cuando se pierde para siempre. Esa es su fuerza. Y también su advertencia silenciosa.